Buenas noches, mi nombre es Vilma Yesenia Gutiérrez Arellano. Este es el módulo 11 y proyecto integrador reutilizando. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos dice que Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo elaborando una caja sin tapa para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 40 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadros iguales en cada una de las esquinas. Para expresar la superficie de la caja, primero debemos identificar que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, S es igual a BH. Si tienes 5 rectángulos, debes obtener la expresión para cada uno. Para la superficie S1 la base es X y la altura es 40 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 es igual a X por 40 menos 2X. Vemos que 40 y esto representa la X, son las dos X. Entonces por eso se dice que son 2X. Y vemos que en S3 y en S4 tienen la misma medida, que sería 80. Entonces quedarían en la expresión algebraica igual. Estas dos quedarían igual que estas. Veamos cómo queda. Entonces nuestras expresiones algebraicas quedarían así. Para S1 sería X por 40 menos 2X. Para S2 dijimos que como tenían las mismas medidas sería el mismo resultado. Para S3 quedamos que es el que mide 80 centímetros, entonces sería X por 80 menos 2X. Al igual que la superficie 4 que obtienen las mismas medidas. Entonces quedarían así. Entonces vamos con lo siguiente, que sería multiplicar aquí. X por 40 sería 40X menos 2X, porque sería X por X sería 2X cúbica, igual en la misma, en la superficie 2, X, 2X cuadrado. Para el 80 sería X por 80, 80X menos X, X por menos 2X serían 2X cúbicas, igual aquí, X menos X cúbica. Para la superficie 5 sería de la siguiente manera. Vamos a multiplicar las dos partes que son iguales, entonces serían 80 menos 2X por... Entonces de aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a despejar. 80 por 40 son 3200 menos 80 por 2 serían menos 160X. Entonces 40 por 2 nos da menos 80X. 2 tenemos aquí que es menos 2X. Sería menos por menos da más. 2 más 2 serían 4. Más 4X, X por X, X cuadrado. Entonces, ya para acomodarlo quedaría de la siguiente manera. 4X cuadrada menos 240 que se suma aquí. 160 más 80. Los 40X y se respeta el positivo, entonces quedaría más 3200. De esa manera quedaría. Y pasaríamos al siguiente número, a la siguiente que nos está pidiendo, que sería: escribe la expresión de las 5 superficies sumando las otras expresiones que serían. Entonces sumaríamos las 3, que serían estas 3 partes, que serían
40x menos 2x cuadrada más 40x menos 2x cuadrada más 80x menos 2x cuadrada más 80x menos 2x cuadrada más la última que obtuvimos aquí, que sería 4x cuadrada menos 240x más 3200. Nos quedaría así. El positivo pasa directamente, que sería 3200. Entonces vamos a sumar 40x más 40x más 80x más 80x nos da un total de 240, pero aquí tenemos menos 240, entonces se elimina. Y luego nos dice que menos 2x menos 2x menos 2x menos 2x nos da un total de menos 8. Aquí tenemos más 4x, entonces nos quedaría menos 4x cúbica. Entonces, como nuestro positivo pasa directamente, y quedaría 3200 menos 4x al cuadrado. Así quedaría. Para el problema, bueno, así nos queda. Entonces pasaríamos a la siguiente que nos está pidiendo, que sería el número 4, que sería sacar el volumen. Entonces nos dice que para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie de la base por la altura. En este caso la superficie de la base es S5. Este sería nuestro número S5, que sería 4x al cuadrado menos 240x más 3200, y la altura, que sería x. Entonces nuestro volumen quedaría así. Sería 4x cuadrada menos 240x más 3200. Esto se multiplica por x, entonces sería volumen es igual a x por 4x cuadrada, nos da a x cuadrada, x cúbica, menos x por 240 nos da x 240x cuadrada. Entonces x por 3200 nos da más 3200x. Este sería nuestro volumen de la caja. Nuestro volumen. Para el siguiente problema nos dice que con base a lo anterior respondamos las siguientes preguntas. Y el inciso A dice que hay que encontrar el volumen si mide 6 centímetros. Entonces nuestro volumen es 4x al cubo. Entonces sería 4x al cubo, que es el resultado que nos salió hace un ratito. Es este que tenemos aquí arriba. Entonces sería 4x al cubo menos 240x al cubo más 3200x. Y nos está que la altura sea de 6 centímetros. Entonces tenemos que x es igual a 6 centímetros. Entonces aquí se va a sustituir el 6. Volumen es igual a 4 por 6 al cubo. Se respeta nuestro... Entonces sería menos 240 por 6 al cúbico más 3200 por 6. Entonces sería 6 por... Sería que vamos a multiplicar todo esto. Sería algo así. Entonces multiplicaremos 6 por 3. 6 por 6 por 6 por 6. ¿Por cuánto? Entonces tendríamos 864 menos 6. Que multiplicaremos igual, de la misma manera. 6 por 6 por 6 por 6 por 240. Tendríamos... Bueno, quedamos que... Entonces tendríamos nuestro... Aquí.
6 por 6 por 6. Vamos a multiplicar 6 por 6, el resultado que nos salga por 6, para multiplicar el 4, que sería aquí. Entonces tenemos en total 864 menos 6 por 6, por lo que nos salga por 6, igual a, y lo vamos a multiplicar por 240 y tendremos 8640. Y por último vamos a multiplicar 6 por 3200, nos da un total de 19200 centímetros. Entonces, para sacar nuestro resultado es que tenemos que sumar este, pero como este es negativo, entonces nos quedarían 7776 más 19200, que entonces este es positivo. Entonces nuestro resultado sería 11.424 centímetros cúbicos, y así este sería nuestro resultado. Entonces vamos a pasar al siguiente, que nos dice que cuál sería si nuestra altura fuera ahora de 3 centímetros. Entonces nuestro sería así, x de 3 centímetros. Entonces nuestra superficie sería la que tenemos arriba. Entonces era esta, 3200 menos 4 cuadrada, 3200 menos 4 cuadrada. Entonces superficie es igual a 3200 menos 4 por 3. Entonces 3200 por 3 por 3, 9 por 4, 36. Entonces nuestra superficie 3000 se va a sumar, entonces se va a restar porque aquí tenemos restar. Entonces 3200 menos 36 serían 3164 centímetros cúbicos. Este sería el resultado. Entonces tenemos en la otra que nos pide que si nuestra superficie midiera de 4 centímetros cuadrados, cuánto debe de valer la altura de la caja. Entonces tenemos lo mismo, 3200 menos 4x cuadrada, que es nuestra superficie. Entonces nuestra superficie es igual a 1000 menos 4x cuadrada más 3200. Entonces sería nuestra superficie es igual a 4x cuadrada igual a 3200 y nuestra superficie que nos está pidiendo es 1000. Entonces nuestra superficie sería 4x cuadrada menos 2200, porque se resta 3200 menos 1000, entonces 4x cuadrada menos 2200, y quedaría la superficie. Entonces x cuadrada menos 2200 entre 4 se pasa para acá. Entonces x cuadrada es igual a 550. Entonces aquí vamos a utilizar la raíz cuadrada donde nos enseñaron en nuestros recursos. Entonces sería x es igual a 23.452, y esta sería nuestra superficie para que nos mida los... A ver, espérame. Este sería nuestro resultado si nuestra superficie de la caja sería de 1000 centímetros cuadrados. Este sería nuestro resultado. Entonces
nos pide que en el ejercicio 7, si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Sería de la siguiente manera. Entonces quedamos que x es igual a 0. Entonces nuestra superficie, acuérdense que era 3200 menos 4x cuadrada. Esta era nuestra superficie. ¿Sí? Entonces quedamos que nuestra superficie es 3200 menos 4. Acuérdense que todo lo que multiplica por 0 pues nos da 0. Entonces quedaría 3200 menos 0. Entonces nuestra superficie total es 3200. Y nuestro volumen era... nuestro volumen es 4x cúbica menos 240x al cuadrado más 3200x. Entonces B volumen quedaría aquí 4 por 0 cúbico menos 240, se sustituye, que nos pide que multipliquemos por 0, es 0. Entonces más 3200 por 0. Entonces tenemos que, vamos a multiplicar 0 por 0 por 0, pues nos da 0 menos 0, porque no tenemos 0 por 240, pues nos da 0. Entonces 3200 por 0, pues nos da 0. Entonces nuestro volumen sería igual a 0. A esto no quedaría. Entonces así nos quedaría. Vamos por nuestro siguiente ejercicio, que sería... Entonces en el ejercicio 8 nos dice: considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro para las paredes laterales. Cuesta 1.30 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Entonces nuestra base sería x es igual a 2, nuestra base. Entonces nuestra base sería la superficie 5. La superficie 5 sería igual a 4x cuadrada menos 240x más 3200. Entonces nuestra superficie sería igual a 4. Acuérdense que se sustituye la x por el 2. X menos 240 por 2 más 3200. Entonces serían 2 por 2, 4 por 4, 16 menos 2 por 240 serían 480 más 3200. Entonces sería un total de 2763. Entonces vamos a multiplicar 2763 por lo que vale el papel, que cuesta 2.50. Entonces lo vamos a multiplicar y el resultado sería 6840. Esto es lo que se gastó. Entonces vamos por las paredes laterales, que sería S1, S2, S3 y S4. Igual vamos a sacar primero S1 y S2, que miden lo mismo. Entonces S1 es igual a 40x menos 2x al cuadrado. Entonces quedamos que S1 es igual a 40 por 2 menos 2
por 2 al cuadrado. Entonces se va a multiplicar 2. Se va a multiplicar, entonces S1 es igual a 2 por 40, pues son 80 menos 2 por 2, 4. 4 por 2 son 8. Entonces nos sale 80 menos 8. Entonces es igual a, lo vamos a restar, serían 72 centímetros. ¿Sí? Entonces acuérdense que para S2 sería lo mismo. Ahora vamos a sacar el de S3. S3 es igual a 80x menos 2x cuadrado, lo que nos va a dar lo mismo, 80 por 2, que es lo que vale x, menos 2 por 2 al cuadrado. Entonces 80 por 2, 160 menos 2 por 2, 4. 4 por 2 son 8. Entonces 160 menos 8, 152 centímetros, igual que S4, porque tienen las mismas cantidades. Entonces, para calcular el precio de estas dos, de S2 y S3, S4, S1, S2, S3 y S4, tenemos que sumarlos, nuestras cantidades. Entonces, vamos a sumar 72 más 72 más 152 más 152 son 72, 72 son 6, son 8, 10, 14, 448. Entonces tendríamos 48 centímetros cuadrados. Entonces vamos a multiplicar 448 y lo vamos a multiplicar por 1.30 que cuesta el papel. Entonces serían 1 por 448 sería 582.4. Entonces tenemos que sacar las dimensiones. Vamos a... nos dice que cuánto gastó en total. Entonces vamos a sumarlo. 582.4 más 6.840. Entonces 8, 12, 13, 14, 7.422. Esto es lo que se gastó en total. Entonces, ya obtenido nuestro resultado, esto es lo que se gastaría en total para forrar la caja. Bueno, aquí ya no me alcanza para resolver el siguiente ejercicio. Entonces, bueno, en el siguiente ejercicio nos dice, recuerda que un litro es igual a 1000. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces nos dice que calculemos cuántos litros le caben a la caja si la altura es de 4 centímetros. Entonces X es igual a 4. Entonces nuestro volumen de la caja era 4x cúbica menos 200 cuadrado x cuadrada más 3200x. Ese era nuestro volumen. Entonces quedaría así: 4, hay que sustituir nuestro 4, cúbica menos 240 por 4 cúbico más 3200 por 4. Entonces hay que despejar. Sería de la siguiente manera: 4 por 4 por 4 por 4. Entonces nos da 256. Menos 4 por 4, 8. 8 por 240 nos da 3840. Más 4 por 3200 nos da un total de 2800. Entonces, al restarle, vamos a restar y vamos a sumar, vamos a despejar.
Entonces el volumen nos da un total de... Entonces nuestro total es de 9.216 centímetros cúbicos. Pero nos dice que es en litros, entonces 9.216 entre 1000 que nos pide arriba para sacar nuestros litros, entonces sería entre 1000, sería un total de 9.216 litros. Así es como sacamos nuestros litros si nuestra altura fuera de 4 centímetros. En el siguiente nos dice que nos pide exactamente lo mismo, pero con la altura de 7 centímetros. Entonces vamos a recordar que nuestra X es igual a 7. Entonces nuestro volumen 4X cúbica menos 240X al cuadrado más 3200X. Entonces sería, vamos a sustituir X, que sería 4 por 7 cúbico menos 240x cuadrado más 3207 por 7, perdón. Entonces 7 por 7 por 7 lo vamos a multiplicar por 4, entonces nos da un total de 1372. Aquí era 7, entonces 7 por 7 por 7 nos da un total de 11.760 más 7 por 3.200, entonces nos da un total de 22.400. Entonces para nuestro volumen, ya obteniendo nuestro resultado, nos da 12.012. Entonces 12.012 entre 1000 nos da un resultado de 12.012 litros. Así nos quedaría si nos pide, que nos pidió por 7, por nuestra altura si fuera 7, y tendríamos que multiplicar por un litro que le quedan 1000. Este sería el final de mi proyecto, de lo que me está pidiendo. No me sé explicar mucho, me cuesta un poquito, pero así es como me quedó. Y una disculpa por todos los ruidos, pero llegando de trabajar es cuando puedo hacer las cosas. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.